Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde unidos y sobre todo junto a estos panelistas que adicionalmente nos van a acompañar tanto el día de hoy como el día de mañana. Para el CES, el Centro de Estudios Societarios, es un honor tener y arrancar con estas charlas y esta conferencia sobre derecho societario. El derecho societario es un evento, es una materia tremendamente importante. Y así lo consideramos y creemos que es necesario difundirse. Dentro del rol del derecho societario como tal está la eliminación de las barreras de entrada, por un lado, y la resolución de los problemas de agencia. Eso es lo más importante alrededor de lo que debería centralizar esta materia. Por eso, para nosotros, como un think tank en Latinoamérica de derecho societario, creemos que es importante seguir contribuyendo al debate y sobre todo a la solución de estos problemas a lo largo de la región, nutrirnos también del aprendizaje de otras latitudes. Con esto, simplemente quiero dar la bienvenida a todos los profesores, a todos los participantes, los abogados, los profesionales, los estudiantes que están esta tarde conectados y con eso quisiera dar la palabra a Carlos Bani para empezar el primer módulo y evidentemente conversar y discutir sobre lo que nos ha traído esta tarde a esta charla. Muchísimas gracias a todos y Carlos, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia del CES LATAM. Nosotros estamos encargados del primer panel. Y bueno, en este panel van a exponer Mauricio Inostroza Sáenz de Chile, Araceli Lugo Vega y Rogelio Ortega Jiménez de México, y Gabriela Serpa Smith de El Salvador. Primero va a hablar Mauricio Inostroza, que es abogado, máster oficial en Derecho Privado y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de pre- y posgrado de la Universidad de Concepción de Chile en Derecho Comercial, en Derecho Internacional Privado y en Derecho Privado Comparado. Es abogado consultor en esas mismas materias en Estudios Jurídicos Diez Schwester, no sé si lo pronuncié bien, en Chile. Y su charla de hoy tiene por título La solución de conflictos societarios en Chile. Bueno, Mauricio, tu turno. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Solo partir agradeciendo a la organización de esta segunda conferencia latinoamericana de Derecho Societario, y en especial a los colegas de diversas nacionalidades que son parte de esta importante institución CES LATAM, y a la Universidad Austral también, que presta su apoyo académico al evento. Estos eventos son, a mi juicio, muy importantes porque el análisis comparado de los problemas jurídicos, en este caso de los societarios, es siempre una buena fuente para mejorar el estado del ordenamiento jurídico propio. Y esto lo engarzo con la exposición que traigo hoy día, que consiste básicamente en exponer en un muy breve tiempo el desastre normativo que tenemos en Chile en materia de conflictos societarios, y ver cómo las enseñanzas de otros ordenamientos jurídicos podrían ayudar en este caso a mejorar el ordenamiento jurídico chileno. Bueno, para entrar en materia se me ha pedido hacer una bella descripción general del sistema de solución de conflictos societarios en Chile. A fin de dar un poco de contexto al problema, puedo partir afirmando que la sede natural de resolución de conflictos societarios en Chile es el arbitraje. De hecho, y de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que es la principal institución proveedora de servicios de arbitraje en Chile,
prácticamente un cuarto de los arbitrajes que son llevados ante esa institución son precisamente societarios, ¿ya? Otro tanto sucede con las cámaras de comercio locales y los arbitrajes ad hoc, en que los árbitros son designados por las Cortes de Apelaciones del país. Siendo entonces el arbitraje la sede donde normalmente se conoce este tipo de controversias societarias, me centraré en dar un breve panorama sobre la arbitrabilidad de los conflictos societarios en Chile. Bueno, lo primero que llama la atención al aproximarse al tema en Chile es la dispersión normativa. En Chile no hay una sola ley de sociedades, como existe en otros países, ni tampoco hay un solo código, generalmente código de comercio, que recoja la normativa societaria o la mayor parte de ella. Aquí lamentablemente tenemos muchos cuerpos normativos que regulan distintos tipos sociales y en la mayoría de esos cuerpos hay normas relativas a arbitraje societario. Podemos señalar, por ejemplo, el Código de Comercio, que regula la sociedad colectiva, comercial, la sociedad en comandita y la sociedad por acciones, que tiene unas normas de arbitraje distintas a las demás normas arbitrales del mismo Código de Comercio. Tenemos el Código Civil, que regula las sociedades civiles, una ley de sociedad de responsabilidad limitada, una ley de sociedades anónimas, una ley de sociedades anónimas deportivas, una ley de sociedades de garantía recíproca, etc. Y cada cuerpo regula algunos aspectos de la solución de conflictos societarios. Entonces, como he dicho antes, algunas de estas leyes consagran sistemas de arbitraje, pero difieren unos de otros. Por lo que una vez que se suscite un problema societario, un conflicto societario, habrá que ver qué tipo de sociedad se trata para ver si hay alguna normativa arbitral especial. Quizás uno de los aspectos más llamativos de la arbitrabilidad societaria en Chile es la existencia de normas de arbitraje forzoso, que no están en ninguna ley societaria, sino que están en el Código Orgánico de Tribunales, que es el cuerpo normativo que consagra la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, y que data nada menos que de 1943, lo que añade otro factor de desconcierto, y es que se trata de un cuerpo de carácter procesal orgánico, y además muy antiguo, no adaptado a las necesidades actuales de la solución de conflictos societarios. Y por si todo esto no fuera poco, esas normas deben ser complementadas con las contenidas en el Código de Procedimiento Civil, que es de 1902, que consagra las normas procesales. Como verán, este panorama es apto para dejar perplejo a cualquiera persona que se aproxime al problema que estamos tratando, con el añadido de que el legislador nacional no se ha preocupado de actualizar estas normas, por lo que los abogados y los árbitros tienen que hacer lo que pueden con normas que abordan el arbitraje desde, además, una óptica jurisdiccional, tesis ya pasada de moda hace varias décadas en materia de arbitraje a nivel comparado. Afortunadamente sí, tengo que decirlo, en la práctica yo soy académico, pero también abogado de ejercicio, y me ha tocado ser árbitro y ser abogado de causas arbitrales, y afortunadamente nos encontramos ante una institución, el arbitraje, que tiene como base la autonomía de la voluntad, y en la práctica los arbitrajes suelen entrar en la categoría de arbitraje ante árbitro arbitrador, lo que en otras legislaciones se llama arbitraje de equidad, o un arbitraje mixto, que se rige por las normas procesales del arbitraje de equidad, debiendo sí el árbitro dictar su sentencia conforme a la ley tal y como fuera un juez, tal y como si fuera un juez estatal. Esto da a las partes en la práctica y a los árbitros la posibilidad de pactar las normas procesales, lo que es muy importante en materia de arbitraje, porque el arbitraje se caracteriza por ser un medio de solución de conflictos que, entre otras cosas, tiende o aspira a tener una solución más rápida que si el asunto fuera conocido por los tribunales arbitrales. Como decía, uno de los aspectos que llama la atención del arbitraje nacional societario es que tenemos normas de arbitraje forzoso, ¿ya?
Las normas de arbitraje forzoso son excepcionales y por tanto de interpretación estricta, y causan una incompetencia absoluta de los tribunales ordinarios, de los tribunales estatales, para conocer y juzgar materias de arbitraje forzoso. Se trata de normas de orden público, donde la competencia arbitral es irrenunciable y en varios casos improrrogable por las partes. Quisiera dar un breve panorama de cuáles son los casos de arbitraje forzoso en las sociedades chilenas. El primer caso de arbitraje forzoso es el de la liquidación de una sociedad colectiva o en comandita civil. Ya no me voy a referir a ello porque las sociedades colectivas civiles y las sociedades en comandita son muy poco utilizadas en Chile. El segundo caso de arbitraje forzoso son las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o el liquidador de las sociedades comerciales. ¿Ya? Esto hay que verlo en concordancia con una norma del Código de Comercio, el artículo 414, que dice que las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del socio gerente o liquidador se someterán precisamente a arbitraje. Aquí esta norma genera muchos problemas prácticos porque no es materia de arbitraje forzoso la rendición de cuentas, sino las cuestiones a que ello diere lugar, es decir, los conflictos entre quien da la cuenta y los socios, ¿ya? Es decir, cuando la cuenta ya ha sido rendida. Entonces, si solo se persigue que el gerente o liquidador rinda cuenta, hay que ir a un tribunal ordinario en un juicio declarativo sumario, donde se pide la obligación de rendir cuenta. Y si alguien no está conforme, ahí vamos a arbitraje, lo que es una solución muy poco práctica. Y por último, está como materia de arbitraje forzoso, las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima o de una sociedad colectiva en comandita comercial o entre los asociados de una participación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio. Esto supone que exista una diferencia o una controversia entre los socios. La jurisprudencia y la doctrina han entendido que el concepto de diferencia abarca todo tipo de conflictos que se generen entre los socios y que requiere algún pronunciamiento judicial. Aquí han producido problemas en la práctica algunas cláusulas arbitrales que restringen el arbitraje a determinados conflictos derivados del contrato. Entonces, se produce el conflicto de si prima el estatuto de la sociedad o prima la norma de arbitraje forzoso del Código Orgánico de Tribunales. El segundo requisito es que se trate de una sociedad comercial. En Chile, al igual que en varios países que seguimos la tradición jurídico romanista, hay una distinción entre sociedades civiles y comerciales, de manera que esto es solamente para las sociedades comerciales, no así para las civiles. ¿Ya? Y además que se den los supuestos del artículo 415, que son que se haya la escritura social se haya omitido la designación del artículo 152 del Código de Comercio, que se trate de una cuestión que se suscite entre los socios y que la cuestión se suscite durante la sociedad o al tiempo de su disolución. Como vemos, entonces, a modo de conclusión, el panorama para los árbitros y para los abogados que se dedican a estos temas es muy poco claro. Hay una dispersión normativa que muchas veces hace difícil distinguir cuándo tenemos que ir a arbitraje, cuándo tenemos que ir a la justicia ordinaria, qué asuntos son de una u otra materia, y hay problemas que son parte de competencia de la justicia ordinaria y parte de la justicia arbitral, de manera que esto causa muchos problemas prácticos, aumenta la falta de certeza y muchas veces produce pronunciamientos contradictorios por parte de los tribunales. Finalmente, solamente para finalizar, algunas de las materias que más frecuentemente son sometidas a arbitraje es la nulidad de la sociedad,
materia en que se ha discutido si el árbitro tiene o no competencia para conocer de la nulidad, y el problema de fondo es si la nulidad del contrato se extiende al convenio arbitral. A él respecto tenemos que decir que uno de los principios del arbitraje es la autonomía del convenio arbitral, o sea que el convenio arbitral, si bien puede contenerse en un contrato o fuera de él, un pacto parasocial, se trata de un contrato independiente, no sujeto a solemnidad, y subsiste no obstante la nulidad del contrato de sociedad. Y ahí hay pronunciamiento en ese sentido de la Corte Suprema. Otro problema que se suele someter a arbitraje es la exclusión forzosa de socios. Materia en que lamentablemente hay bastantes pronunciamientos contradictorios de nuestros tribunales de justicia. Como conclusión, y sin ánimo de extenderme a más detalles, que lo podemos dejar para la discusión posterior, el panorama no es el más idóneo, no es el más apropiado para la solución de los conflictos societarios. Urge en este caso una actualización normativa, una adaptación de las normas que ya decíamos que vienen o del Código de Comercio de 1865, del Código de Procedimiento Civil de 1902, del Código Orgánico de 1943. De manera que esta es una tarea pendiente del legislador chileno, no obstante lo cual los árbitros y los abogados le han encontrado un cauce para la solución de sus conflictos societarios. Muchas gracias, y quedamos disponibles para las consultas o para los comentarios en la parte del foro de discusión. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mauricio. Bueno, la modalidad, ya un poquito lo adelantó él, vamos a hacer las 3 exposiciones y luego pasamos al debate, pues ya tenemos acá un par de preguntas que han surgido, pero vamos a dejar las preguntas para el final, primero todas las exposiciones. Así que bueno, a continuación van a exponer Araceli Lugo Vega, que expone junto con Rogelio Ortega Jiménez, son de México. Araceli se graduó como abogada con honores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente asociada senior de Santa Marina Esteta, asesora en empresas en materia corporativa, regulatoria, mercantil y financiera, principalmente en aspectos prácticos de gobierno corporativo y conflicto de accionistas. También ha sido asociada en Cervantes Sáenz, en Jáuregui, Navarrete, Nader y Rojas. Fue durante 7 años, fue como subdirectora de las áreas de la Secretaría del Consejo y Banca de Consumo en Citibanamex, y por más de 10 años miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero MIFEL. Es miembro del Patronato de Fundación Apoyo a la Juventud, IAP. Y por su parte, Rogelio es egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con amplia experiencia en litigios civiles, mercantiles y familiares, así como en juicios de amparo directo e indirecto enfocados en las materias antes mencionadas. Proporciona asesoría a sus clientes, tanto en estrategias previas al litigio, como en la elaboración de contratos, demandas, escrito de contestación de demandas, apelaciones, amparos, etc. Fue asociado en grandes firmas de abogados como Cervantes, Santa Marina Esteta, Cervantes Sáenz, Martens Abogados, y ambos van a disertar sobre cuestiones procesales en la resolución de conflictos de sociedades. Como son 2, les vamos a dar algunos minutitos más que a los que exponen en forma individual. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y es un honor compartir el panel con todos ustedes. Bueno, pues como lo comentabas, perdón, el título de nuestra presentación es Cuestiones procesales en la resolución de conflictos societarios. En México existen diferentes tipos de sociedades y en consecuencia podemos encontrar diferentes porcentajes para el ejercicio de derechos de minoría, por ejemplo, en la sociedad anónima bursátil o en grupos financieros. En esta ocasión, por el tiempo que tenemos, hemos decidido hablar únicamente de la sociedad anónima, que es la sociedad más común en México. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Las decisiones adoptadas por la mayoría en una asamblea de accionistas son obligatorias y por lo tanto los accionistas inconformes tendrán que respetar dichas resoluciones.
Sin embargo, la legislación mercantil contempla mecanismos específicos para que de manera excepcional se puedan controvertir o reclamar dichas resoluciones. Encontramos en la ley dos acciones, la acción de nulidad y la acción de oposición. La acción de nulidad, esto es, perdón, toda resolución que se haya tomado con infracción de lo que disponen ciertos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles será nula, salvo que al momento de la votación se encuentren presentes o representados la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad. Y esto sería cuando no se cumpliera con lo dispuesto en el artículo 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establecen que la convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, con la anticipación que establezcan los estatutos sociales o en su defecto 15 días antes de la celebración de la asamblea. Y durante este plazo, forzosamente, en caso de ser una asamblea ordinaria anual, deberá de estar a disposición de los accionistas el informe de la administración de la sociedad, ya sea el informe del administrador único o del consejo de administración, a disposición de los accionistas. Y la convocatoria deberá de contener el orden del día y ser firmada por quien la haga. La otra acción que existe es la acción de oposición. Esta se encuentra regulada en el artículo 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y este artículo establece que las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aún por los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición. Los accionistas que representen el 25% del capital social podrán ejercer este derecho con las siguientes condiciones. Que la demanda se presente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de clausura de la asamblea, que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra y que en la demanda se señale la cláusula del contrato social o de los estatutos sociales que se infringió o el precepto legal. No podrá formularse oposición contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o comisarios de la sociedad. Ahora, ¿quiénes pueden ejercer estas acciones? En el tema de la acción de nulidad, cualquier socio o interesado. Y en el caso de oposición, únicamente los accionistas, cuya minoría represente el 25% del capital social suscrito y pagado de la sociedad. En materia de prescripción, y cedo la palabra a Rogelio para que continúe con esta presentación. Gracias, Rogelio. Hola a todos, ¿me escuchan fuerte y claro? Sí. Perfecto. Como lo comentaba la licenciada Lugo, existen dos tipos de manera genérica de mecanismos judiciales para oponerse o para verificar la legalidad de los acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas. Uno es la nulidad y otro es la oposición. En cuanto a la nulidad, adicionalmente existen de manera genérica procedimientos para nulificar los actos jurídicos por no haber cumplido con los requisitos que la ley establece para su existencia o validez. Dependiendo si son requisitos de existencia o de validez, la ley establece dos consecuencias o dos ineficacias jurídicas, a saber, la nulidad relativa y la nulidad absoluta. Luego, entonces, en cuanto al tema de prescripción, efectivamente, por lo que se refiere a los mecanismos específicos contemplados por la Ley General de Sociedades Mercantiles para verificar judicialmente la legalidad u oponerse efectivamente a los acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas, existen dos términos de prescripción. Para la oposición, son 15 días naturales a partir de la clausura de la Asamblea. Aquí hay una discusión importante respecto de si son días naturales o son días hábiles o son días procesales. El consenso es que son días procesales. ¿Por qué razón? Porque se trata de una demanda que se tiene de una acción que se tiene que ejercer o interponer o entablar en los juzgados o ante la autoridad jurisdiccional que tiene plazos procesales. Luego entonces concluimos que son 15 días procesales.
Ahora bien, por lo que se refiere a la acción de nulidad, tratándose de la nulidad específica de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos que son los plazos de prescripción genérica que se establece por la ley para la pérdida de cualquier derecho, que es de 10 años, ¿no? Ahora, tratándose de la nulidad absoluta o relativa según sean vicios de fondo o vicios de forma de la convocatoria o de los requisitos establecidos para la misma, se tendría entonces que serían plazos de prescripción de 5 o de 10 años, y si estos se pueden convalidar si se reúne la totalidad de la asamblea y toman acuerdos de totalidad de la asamblea. Entonces, habrá que atender al tipo de acción que se va a ejercer y al tipo de objetivo de la acción para poder entonces determinar cuál es el término con el que cuentan los socios o los interesados para ejercer la acción que en su caso corresponde. Posteriormente a la prescripción, existen ciertas medidas provisionales que se pueden decretar independientemente del tipo de acción que sea ejercida. Si se trata de la acción de oposición, es decir, la acción por virtud de la cual la minoría calificada se opone a los acuerdos tomados por la Asamblea, la Ley General de Sociedades Mercantiles contempla una medida provisional específica y particular, que es la suspensión de la ejecución de las resoluciones tomadas por la Asamblea. ¿Por qué razón se contempla esta medida? Porque es muy difícil que una vez decretada esa oposición o declarada judicialmente la ilegalidad de los acuerdos tomados, el conflicto de interés, lo que sea que se esté impugnado en esa acción, es muy difícil que los efectos se retrotraigan como si nunca hubieran existido. Entonces, derivado de esa imposibilidad jurídica para destruir la totalidad de esos efectos, la legislación mercantil contempla una suspensión respecto de la ejecución de esos acuerdos. Tratándose de la acción de nulidad, ya sea la nulidad genérica o la nulidad específica que se refiere a la Ley General de Sociedades Mercantiles por no cumplirse con los requisitos de la convocatoria, también se pueden pedir medidas provisionales con la intención de preservar la materia del procedimiento judicial del que se trate. En un principio había una discusión entre los magistrados de nuestro máximo tribunal respecto de si era posible solicitarse una medida similar a la que contempla la acción de oposición en la acción de nulidad, y hoy en día es posible que efectivamente se soliciten medidas provisionales con la intención de que los acuerdos que se pretenden nulificar a través de la acción de nulidad, ya sea derivado de la convocatoria que incumplió con los requisitos de forma y de fondo establecidos por la Ley General de Sociedades Mercantiles o por cualquier otra causa de nulidad, se suspendan y no se ejecuten hasta que se resuelva sobre la legalidad de esas resoluciones o de esa convocatoria o sobre cualquiera que sea la causal de nulidad que se invoca. Entonces, hoy en día es factible que se solicite una medida consistente en que se mantenga la situación de hecho existente antes de que se tomen los acuerdos de los que derivan la asamblea nula, por decirlo de alguna manera, y esas medidas se solicitan al amparo de un ordenamiento legal supletorio al Código de Comercio, que es el Código de Procedimientos Civiles que rige en materia federal. ¿Por qué razón se hace así? Porque el Código de Comercio no contempla, como ya lo decíamos, una medida específica para la acción de nulidad. Entonces, nuestros máximos tribunales han llegado a la conclusión de que de manera supletoria se puede solicitar este tipo de medidas a fin de lograr preservar la materia del juicio y que tampoco sea una imposibilidad la ejecución de la sentencia, derivado de lo que comentaba con anterioridad, de que muchas veces es jurídicamente imposible destruir la totalidad de los efectos del acto declarado jurídicamente nulo. Los efectos de una otra acción son básicamente los siguientes. Tratándose de la acción de oposición, una vez declarada la oposición judicial, la sentencia que se dicte con motivo del ejercicio de esa acción surte efectos respecto de todos los socios y no únicamente respecto del porcentaje que ejerció la acción. ¿Por qué razón? Por lo que ya decíamos, que los acuerdos tomados por la Asamblea tienen que regir a toda la sociedad, independientemente de si fueron disidentes o no. Entonces, en el mismo sentido, operan los efectos de la sentencia que se dicta con motivo de la oposición. Ahora bien, tratándose de la nulidad, los efectos son jurídicamente distintos, toda vez que aplica nuevamente de manera supletoria las reglas establecidas por el Código Federal de Procedimientos Civiles y por el Código Civil Federal para las ineficacias jurídicas. Entonces, dependiendo del tipo de nulidad que se trate, ya sea relativa o ya sea absoluta, si es una nulidad absoluta, una vez que sea declarada esa nulidad por la autoridad judicial,
no es necesario que se vuelva a demandar la nulidad por otro accionista o por otra persona, sino que una vez que se declaró, cualquier interesado en que surta efecto esa nulidad puede hacerla valer, sin importar, como ya decíamos, que no haya ejercido la acción principal y sin necesidad de que se ejerza una acción distinta y posterior a esa nulidad. Y en caso de la nulidad relativa, hay que distinguir si los acuerdos, si concurrió la totalidad de la asamblea y si se tomaron los acuerdos, porque si fue así, se convalidan las nulidades relativas por unanimidad. Y básicamente nuestras conclusiones serían pues que existen mecanismos regulados tanto por la Ley General de Sociedades Mercantiles para controvertir los acuerdos por la asamblea, y también es válido ejercer una acción de nulidad genérica cuando los supuestos de nulidad de los acuerdos o de las convocatorias no encuentran o no encuadran en los supuestos específicos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En cuanto a la duración de los procedimientos, se trata de procedimientos que duran bastante tiempo derivado de la cantidad de recursos que se pueden interponer a lo largo del trámite o la sustanciación de los procedimientos judiciales, así como procedimientos en materia de garantías constitucionales, que no son otra cosa más que procedimientos en los que una autoridad federal en materia de amparo revisa si los actos ejecutados por el juez, que conoce los procedimientos de nulidad o de oposición, cumplen con los estándares de constitucionalidad y convencionalidad. Y derivado de lo anterior, son procedimientos que duran bastante. Básicamente esa es nuestra exposición. No sé si la licenciada Lugo gusta agregar algo adicional. No, nada. Bueno, perfecto, muchas gracias. Estuvieron muy prolijos con el tiempo también, lo cual es fundamental en estas charlas en las cuales hay varios expositores. Bueno, para cerrar este panel tenemos la última disertación y luego así pasamos a las preguntas que tenemos ya unas cuantas. Para cerrar este panel, Gabriela Serpa Smith. Gabriela es abogada y notaria de la República de El Salvador, con máster en Banca, Mercados Financieros y Gestión Patrimonial de la Universidad de Barcelona, España. Ha participado en contrataciones de sociedades, realizando a las mismas el respectivo due diligence para sus adquisiciones. Se desempeñó como especialista en el Banco de Desarrollo de El Salvador, en donde tuvo la oportunidad de ver temas registrales de formalización de créditos y sus garantías, gobierno corporativo, contratación administrativa, constitución, manejo de fideicomisos, etc. Es actualmente asesora institucional de la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Registros, institución que tiene a cargo el Registro de Comercio, que es el encargado de registrar todos los actos societarios de las distintas sociedades, quienes, entre otras funciones, ha tenido a cargo el apoyo de la modernización de dicho registro, así como corredactora de las reformas del Código de Comercio, que tienen como objetivo principal la incorporación de un nuevo tipo societario. Bueno, el título de la exposición de Gabriela es La situación en El Salvador, protección a accionistas minoritarios y su acceso a la jurisdicción. Muchas gracias, buenas tardes a todos, un placer poder acompañarles en este foro. Voy a proyectar ahorita. Y voy a contarles un poco de la situación en El Salvador, la protección a accionistas minoritarios y el acceso jurisdiccional que en general tienen los accionistas, pero principalmente los accionistas minoritarios. Para ponerlos un poco en contexto, El Salvador tiene principalmente dos cuerpos legales que amparan el quehacer societario. El Código de Comercio, aprobado en el año 1970, que hasta esta fecha ha tenido alrededor de 20 reformas, pero que sigue siendo un único código que rige todo el tema mercantil y el tema de las sociedades. Y también está el Código Procesal Civil y Mercantil, que fue aprobado en el año 2008, en el que principalmente establece las normas procesales para el acceso jurisdiccional en dos procesos que se derivan en un proceso común y un proceso abreviado. Principalmente este código lo que permite, y es hasta el año 2008 que se incorpora, es que elimina los procesos escritos e incluye lo que es en la etapa procesal las audiencias, que no lo teníamos hasta la entrada en este código y que, por cierto, del año 2008 fue una vacatio legis de alrededor de 2 años para que pudiera implementarse.
Ahora, para ponerlos en contexto, se ha identificado, y por esto es la lucha para las reformas al Código de Comercio, se han identificado ciertos obstáculos para la creación de sociedades. Entre estos se encuentran que no se ha incorporado la utilización de medios tecnológicos para las sociedades ni para los órganos sociales. No existe un tipo societario que facilite y apoye a las MIPYMES como sí lo tienen otros países. Los esquemas societarios no están actualizados a la realidad y a la forma rápida que las sociedades necesitan para hacer sus negocios, y por tanto también es importante destacar que no existe a esta fecha dentro del régimen legal societario de El Salvador la unipersonalidad. Uno de los grandes obstáculos que El Salvador presenta es que la inversión para poder crear una sociedad, y es una de las quejas también, es que es bien alta, porque se tiene que hacer ante notarios, se tiene que hacer un pago del capital mínimo, tenemos que pagar auditores, legalizar libros, y esto no solo es inversión, sino que también tiempo. Las dificultades en la creación de sociedades, principalmente, pues está en lo que ya les comentaba. Tenemos que acercarnos a un notario para la formalidad de la constitución de la sociedad, que tiene que ser en escritura pública. Esta a su vez tiene que inscribirse en el registro de comercio. Se hace un pago del capital social de actualmente el 5% del valor de cada acción, y se debe hacer la legalización de libros, que además es ante un auditor. Yo he querido traerles un dato importante para que más o menos ustedes se pongan en contexto de cómo está el régimen societario en El Salvador. El Código de Comercio regula todos estos tipos societarios que ustedes ven, y que pueden identificar que alrededor de casi el 80% de las sociedades que existen en El Salvador son bajo el régimen de una sociedad anónima, principalmente de capital variable. De estas, es importante traerles a colación que para que puedan ejercer el comercio en El Salvador, estas tienen que renovar anualmente su matrícula de empresa. Pero es importante destacarles que de estas casi 70,000 sociedades que son anónimas, solo hay 19,288 con una matrícula vigente. Es decir, si nos ponemos legalistas y riguristas en el tema societario, de estas casi 74,869 sociedades que existen inscritas en todo lo que lleva el registro de comercio de su existencia, solo hay 19,288 que tienen habilitada su facultad para ejercer el comercio. En números, pues es relativamente poco. Y esto también pasa por un montón de temas de obstáculos en las que las sociedades se ven inmersas ya en el momento del quehacer. Luego, entrando en materia, actualmente el Código de Comercio sí regula la figura de los accionistas minoritarios y sí le da ciertos derechos a estos, como por ejemplo el derecho a elegir 1/3 de los miembros de la junta directiva, también el derecho de nombrar a los suplentes en la junta directiva que ellos han elegido. También tienen la acción de responsabilidad contra los administradores, en caso que siempre que ellos no hayan participado en la toma de esas decisiones. Tienen la petición de efectuar convocatorias a juntas generales de accionistas, y la petición de efectuar convocatorias también siempre que no se haya elegido o no se haya convocado en los últimos 2 ejercicios. Esta es la única que le confiere a cualquier accionista su facultad. Todas las demás he querido hacerles mención que los porcentajes para que los accionistas puedan acceder a estos derechos son bastante altos. Estamos hablando de un 25% para que ellos, como accionistas minoritarios, puedan tener derecho a exigir estos derechos que el mismo código les establece. Entonces se ha identificado por parte de El Salvador que es necesario hacer ciertas reformas que permitan la protección a estos accionistas, porque ¿qué es lo que sucede? Como les mencionaba, actualmente lo que rige cualquier diferencia en el tema societario se vislumbra a través de los tribunales de lo civil y mercantil.
Rara vez, y siempre que así lo decidan los accionistas, pues tendrán derecho al arbitraje, pero lo más común es que accedan a la jurisdicción de lo civil y mercantil. Y el tema es que como no hay un proceso determinado dentro de la legislación para estos accionistas o para vislumbrar sus decisiones, que usualmente atañen a las nulidades, por ejemplo, de los acuerdos tomados, los procesos son bastante largos y posiblemente hay decisiones o procesos que lleguen a tomarse hasta un año solo para la admisión de la demanda. Entonces, los procesos son realmente largos y a pesar de que con la nueva entrada del Código Procesal Civil y Mercantil se pensaban que estos iban a ser más rápidos, se podrán imaginar, antes la tardanza era realmente larga. Para una materia que es realmente rápida, que los negocios deben realizarse con la agilidad y la norma responder a este tipo de actos. Y esto es lo que no se tiene ahorita, no solo para los accionistas minoritarios, sino que para cualquier decisión que la sociedad adopte o quiera ventilar en los procesos. De ahí que se busca que el impacto de las reformas que se están tratando de llevar a cabo tengan 4 grandes ramas. Una simplificación y modernización en donde no solo se puede hacer a través de escritura pública, sino también mediante la habilitación de formularios electrónicos para todos los actos societarios, incluyendo el de la constitución de la sociedad. Facilidades en las formas de pago porque actualmente prácticamente se hace a través de cheques. Estamos incluyendo trámites 100% en línea a través de la utilización de la firma electrónica certificada. Pretendemos incluir financieramente a aquellos sectores minoritarios como las MIPYMES y una mayor protección a accionistas. Tanto es así que, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero es así que bajamos de 25% a un 10% para que puedan tener mayor acceso. Y la incorporación del nuevo tipo societario, que es la sociedad por acciones simplificadas. También las facilidades para la toma de decisiones, porque como lo vimos al inicio, actualmente no tenemos acceso a la ley o el código de 1970, pues no tiene la facilidad de permitir medios tecnológicos para la realización de los actos societarios, que ya no es acorde a la realidad y que hoy con el tema de la pandemia, pues se volvió sumamente necesario en El Salvador hacer los ajustes. Como les explicaba, hemos retomado en las reformas el impacto que tendrá a los accionistas minoritarios, disminuyendo de 25% a un 10% para que puedan tener acceso a sus derechos y además se les incorpora el acceso a la información y la facultad de poder pedir cualquier complemento a las convocatorias ya realizadas que actualmente no los tienen. Y finalmente, pues la apuesta por un nuevo tipo societario en El Salvador es precisamente la sociedad por acciones simplificadas. Como ustedes pues también ya lo conocen, estamos apostando a que este tipo societario pueda venir y apoyar a las MIPYMES principalmente a través de una formalización rápida, expedita, sin mayor control, en el sentido de que no requiera de un notario, y también dándole todas las facilidades a los accionistas minoritarios, principalmente en la sociedad por acciones simplificadas, de poder acceder a la jurisdicción y también se pretende con las reformas incluir el derecho de exclusión, que actualmente el Código de Comercio no lo tiene, pero con la salvedad que se le facilita al socio excluido su derecho de oposición, pero expresamente se establece que deberá realizarse en el proceso abreviado y no común para evitar retrasos en la toma de decisiones dentro de la jurisdicción. Yo quedo atenta y ha sido un placer poder compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, hemos terminado la primera parte del bloque de este primer panel
Y ahora vienen las preguntas, que hemos tenido ya varias preguntas para todos los expositores. Tenemos por lo menos un par de preguntas, después algunas preguntas generales para todos. Así que vamos a... Esperen que las estoy anotando por acá. Vamos a empezar con las preguntas en el mismo orden en las cuales fueron exponiendo, así seguimos con el mismo orden original. De las preguntas para Mauricio seleccioné dos. La primera dice así: frente a la diversidad de normas aplicables al problema, ¿hay señales de cambio legislativos en Chile? Si querés te hago las dos preguntas juntas y para que puedas armar tu respuesta. ¿Te parece? Bueno, y la segunda es: ¿conoce casos en que conflictos societarios hayan sido conocidos por tribunales estatales a pesar de existir norma expresa de arbitraje forzoso? Esas son las dos preguntas que seleccioné para Mauricio. ok. Bueno, como exposición, curiosamente, esto de constitución que se gestó después del estallido social en el 2019, esto de constitución que se pasó en septiembre pasado, hubo muchas materias que no son generalmente propias de una constitución. Y curiosamente, había una norma en materia de arbitraje, el artículo 320 decía: la justicia arbitral será siempre voluntaria. La ley no podrá establecer arbitrajes forzosos. Esta norma formaba parte de la Constitución que fue rechazada por 62% del electorado en septiembre pasado, de manera que no va a surtir efecto. Y estamos actualmente, de hecho ayer tuvimos elecciones en Chile justamente para elegir un nuevo órgano que redacte una nueva constitución. En este momento no hay normas al respecto. Esa era una norma que curiosamente estaba a nivel constitucional, en la propuesta de constitución. A nivel legal hay algunos intentos de reforma, hay un grupo de académicos de diversas universidades trabajando en la redacción de un nuevo código de comercio para Chile que regule de manera unitaria, uniforme y sistemática en un solo cuerpo legal todo o gran parte del derecho comercial, y entre ellos el derecho societario. De manera que ahí hay alguna norma que podría verse en el futuro. Pero no hay mucho más que eso. En cuanto al conocimiento de las materias societarias por parte de tribunales ordinarios, sí las hay. Y justamente se produce el problema de incerteza jurídica de no saber cuál es el tribunal competente muchas veces. Muchas veces se opta por, se demanda en sede arbitral y se declara la incompetencia del tribunal, o las partes intentan llevar esto a la justicia ordinaria, o muchas veces lleva a la justicia ordinaria y se produce una cuestión de competencia en virtud de las normas de arbitraje forzoso. Pero la práctica demuestra que sí hay casos en que conflictos que, debiendo haber sido sometidos a arbitraje, son finalmente sometidos a la justicia ordinaria. Y eso muestra una vez más de que la falta de sistematización normativa provoca problemas prácticos y provoca problemas de incerteza jurídica que hacen que los conflictos societarios tengan una resolución mucho más larga o mucho más peleada de lo que debería ser en un sistema ideal. Eso en cuanto a las preguntas. Bueno, gracias Mauricio. Tengo una más que justo la vi que la habían subido, acá no la había visto antes. En el caso de derecho chileno, en lo relativo al arbitraje, ¿cuál es el tratamiento del vínculo de los sucesores y o socios nuevos frente a la cláusula o acuerdo arbitral? Ya.
parece ser que la pregunta se refiere al problema típico del arbitraje de la extensión de la cláusula arbitral a terceros no signatarios. Pareciera ser eso, digamos. Ya, en esos casos, empresas en Chile, por ejemplo, en materia de sociedades anónimas, cuyas normas se aplican también subsidiariamente a la sociedad por acciones, que hoy en día es la sociedad más constituida en Chile, hay una norma, que es el artículo 22 de la ley de sociedad anónima, dice, la adquisición de acciones de una sociedad implica la aceptación de los estatutos sociales, de los acuerdos adoptados en las juntas de accionistas y la de pagar las cuotas insolutas en caso de que las acciones adquiridas no estén pagadas en su totalidad. De manera que el problema en este tipo de sociedades, las anónimas y las sociedades por acciones, que son las más constituidas en Chile, está expresamente solucionado. O sea, por el hecho de comprar acciones, estoy aceptando los estatutos y los acuerdos de las juntas adoptados con fecha anterior a la adquisición de las acciones. De manera que el nuevo accionista pasa a estar vinculado por el acuerdo de arbitraje que esté en el pacto social o por las normas legales que lo regulen. En otro tipo de sociedades, como la sociedad de responsabilidad limitada, que se rigen por normas distintas, muy antiguas, del Código de Comercio de 1865, no hay una norma similar, pero en la práctica se introducen cláusulas cuando hay venta de participación social en que el adquirente acepta los estatutos, acepta todo lo que se haya obrado con anterioridad a la adquisición de la participación. Y eso también es aplicable a los casos de transmisión. Ya un accionista, un socio muere, pasa a los herederos a formar parte de la sociedad, y también se entiende que aceptan y están vinculados por los estatutos. De manera que no hay mucho conflicto ahí con la extensión del acuerdo arbitral a nuevos accionistas o nuevos socios. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mauricio, clarísimo. Vamos a seguir, como dije, con las preguntas con el orden que fueron exponiendo. Tenemos acá dos preguntas que seleccioné de las que hicieron para Araceli y para Rogelio. Las preguntas, les doy de nuevo las dos preguntas juntas y ustedes las van respondiendo. ¿Cuáles son las medidas procesales más comunes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa en el caso de las resoluciones de la Asamblea en las cuales se declara la nulidad de las mismas, de esas resoluciones? Ok, bueno, a ver, si quieren, yo respondo a la primera pregunta. Las medidas procesales más comunes, tratándose de acciones de oposición, es que no se ejecute la resolución tomada por la Asamblea. Y en tema de acciones de nulidad, como hace ratito lo explicó Rogelio, es cuestionable porque hay quienes dicen que se trata de actos ejecutados, pero las medidas que de forma común se solicitan y se decretan es que se mantenga la situación de hecho existente y se utiliza utilizando de forma supletoria el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles. No sé si la otra pregunta la quieras responder tú, Rogelio. Sí, claro, por lo que se refiere a la segunda pregunta, que consiste en qué sucede cuando se decreta la nulidad de los acuerdos tomados por la Asamblea, la respuesta es muy simple, es los efectos que pudo haber surtido tanto la convocatoria como la reunión con vicios de Asamblea, como los acuerdos tomados por la Asamblea, se tienen que destruir retroactivamente, y de ahí la importancia del decreto de medidas provisionales en ese sentido, porque es más fácil mantener una situación de hecho en lo que se resuelve el procedimiento y que no se ejecuten esas acciones, a que una vez ejecutados los acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas, estos se tengan que destruir retroactivamente, pero el efecto una vez declarada nulidad es ese, que se destruyan retroactivamente como si nunca hubieran existido, de tal suerte que si lo que se pretende nulificar es una asamblea por no haber cumplido los requisitos de la convocatoria, a partir de esa convocatoria todos los demás actos, los actos posteriores, van a ser declarados nulos también y también se tienen que destruir. Digamos, a manera de ejemplo, si se convocó para designar al administrador de la sociedad y la convocatoria es nula,
no solamente la convocatoria va a ser nula, sino también la designación del administrador de la sociedad y también los actos ejecutados por ese administrador en su carácter de administrador de la sociedad. Básicamente ese sería el efecto y como decíamos, una vez declarada nulidad, cualquier interesado y cualquier accionista puede prevalerse de ella y en el caso de la oposición, pues la sentencia es válida y es exigible para todos los accionistas de la sociedad. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ambos. Y pasamos con las preguntas a Gabriela. Que tenemos seleccionamos acá dos preguntas, son bastante largas. Así que en este caso sí creo que te las voy a hacer por separado, porque si no, nos vamos a perder en la mitad. La primera pregunta dice, actualmente ante un imprevisto suscitado en el derecho societario entre accionistas, ¿qué facultades tiene el accionista minoritario para hacer valer sus derechos? Y si accediera al sistema jurisdiccional, ¿cuánto tiempo podría demorar en tener una solución? Bueno, más o menos como lo explicaba, digamos que el tema de los accionistas minoritarios, pues el derecho que le confiere es poder acceder precisamente a los tribunales civiles y mercantiles. El problema de estos tribunales es que la respuesta, y contesto la siguiente parte de la pregunta, la respuesta demora alrededor de 1 año solo la admisión del recurso. Estamos hablando de que podría tardarse en resolverse el asunto que el accionista minoritario o cualquier accionista tiene alrededor de 1 año y medio, 2 años, por suerte. Entonces, sí, digamos que el tema es bastante tardado y eso que hoy, con la entrada, como les expliqué, del Código Procesal Civil y Mercantil, se pretendía la agilidad en los procesos jurisdiccionales. Ok. Bueno, igualmente te cuento que es muy pronto, muy rápido para lo que estamos acostumbrados acá en Argentina, que estos procesos tardan bastante más que 1 año, 1 año y medio, 2 años. Bueno, la segunda pregunta también es media larga, por eso la separamos, es, ¿se considera que la implementación de la sociedad que permite la unipersonalidad ayudaría a resguardar de mejor manera los derechos que actualmente tienen los socios minoritarios en las sociedades anónimas? Y aclaran acá en la pregunta que muchas se crean bajo un esquema de un socio con 99% y otro socio con 1%. Sí, precisamente esa es una de las apuestas que se tiene como país, poder implementar dentro de nuestra legislación la unipersonalidad, porque muchas veces estos accionistas minoritarios tienen el problema que simplemente se forman porque la ley obliga a que una sociedad tiene que conformarse con 2 o más personas, porque así lo define la definición del Código de Comercio, así lo hace de las sociedades, personas jurídicas. Entonces lo que se pretende precisamente con la unipersonalidad es evitar que muchas veces estos accionistas minoritarios sustentan el 1%, el 2%, el 3% de una sociedad solo para cumplir con este requisito legal para formar una persona jurídica. Pero al final no tiene ningún sentido porque lo que se pretende es que sea un solo accionista. Entonces sí, pretendemos que con esta incorporación del tipo societario con la unipersonalidad, digamos que se aminore bastante estos temas de los accionistas minoritarios que solo sirven para formar la persona jurídica. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y te agrego una pregunta que me surgió, no sé si tendrá algo que ver, Gabriela. ¿Hay alguna vinculación entre el Bitcoin, que la adoptaron como moneda, y el derecho societario? ¿Se utiliza en las sociedades o no? Qué buena pregunta. Hemos tenido alrededor, desde que se implementó el Bitcoin como moneda de curso legal, hemos tenido varias constituciones de sociedad, no con Bitcoin, pero sí para la explotación del Bitcoin, no creadas para estos fines. Expresamente en las escrituras los hemos podido detectar. Han sido alrededor de 25 las que hemos detectado que dice expresamente. Uno de los cambios, y en la reforma va, como les explicaba, de los pagos, las facilidades de pago se incorporan dentro de la reforma, obviamente va la facilidad de los pagos con Bitcoin y cómo se va a hacer esas transferencias de la billetera y cómo se debe relacionar también en las escrituras. Este cuidado lo tuvimos al momento de incorporarlo en la reforma, pero sí,
Va, y cuando lo tengamos, la primera, yo encantada se los hago saber para contarles cómo ha sido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, acá hay una pregunta también que estoy viendo, que no dice para quién es, así que la hago en general. El que quiere abre su micrófono y contesta, que es: ¿qué opinan de los pactos sociales entre accionistas como medida de prevención de conflictos societarios? Bueno, cada uno que quiera responder hablará sobre su respectivo país y su legislación. Pactos sociales entre accionistas como medida para prevenir los conflictos. Si quieren, parto yo. Araceli abrió su micrófono. Ok, pues es que a ver si no soy interrumpida por un perrito. Pues son totalmente útiles. Hoy esto se refleja, por ejemplo, en nuestro caso, en el 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y pues claro, la base para evitar todo tipo de conflicto societario es poner reglas muy claras en los estatutos sociales, y si se trata de una sociedad que ya cuenta con estos estatutos y no se hicieron esos acuerdos, la ley permite, conforme a ese artículo que les comentaba, hacer convenios entre los accionistas en los que se establezcan pues varias reglas para transmisión de acciones, bueno, en general para operar de manera más transparente la sociedad, y creo que son sumamente útiles, aunque pues yo he visto que con todo y esos convenios, cuando hay un conflicto, pues nos vamos por la vía procesal, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere también contestar, que esta era una pregunta general, o si no ya podríamos ir cerrando el panel. Bueno, ahí Mauricio habilitó el micrófono. A ver si... Sí, son muy utilizados. Estos pactos parasociales que se les suele llamar desde dos vías. En las sociedades anónimas son efectivamente pactos parasociales, no contan siempre en el estatuto de la sociedad, sino que son pactos privados entre los accionistas que se inscriben en el registro de accionistas para hacerlo oponible a la sociedad y a terceros. Son muy usados. Y en las sociedades de acciones, que es, como les decía, son las sociedades más constituidas en Chile hoy en día, la ley permite ingresar estos pactos en el estatuto social. Así, por ejemplo, se suelen en la práctica incluir pactos de participación máxima o participación mínima para que no haya no haya un solo accionista que monopolice o que tenga sean sociedades leoninas, pactos de salida acordada de los socios, pactos de primera opción de compra para los demás accionistas, etcétera, digamos. Son muy utilizados, son muy recomendables y se utilizan con bastante frecuencia. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, acá por privado mandaron un mensaje, ya me están retando porque nos hemos excedido unos minutitos. Así que bueno, ya habiendo terminado este primer panel, muchas gracias a los expositores, a todos los que participaron, a todos los participantes, a los que están conectados, y le cedo la palabra entonces a María Gracia Iribarren para continuar con el siguiente panel. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Habiendo escuchado sobre algunas cuestiones procesales relacionadas con la resolución de conflictos societarios, en este segundo panel, nuestros expositores nos van a contar sobre los mecanismos de impugnación de decisiones sociales con los que cuentan los accionistas en cada una de sus jurisdicciones. En realidad se trata de un tema de vital importancia en la resolución de conflictos societarios, en la medida en que la efectividad y la eficacia de estos mecanismos permitirá garantizar a los accionistas contrarias al ordenamiento legal, a los estatutos o a los intereses de la sociedad y sus accionistas. En ese sentido, quiero presentar al primer expositor del segundo panel, Fernando Martinot, quien actualmente
Es socio de la firma Martinot Abogados de Perú. Es miembro del Colegio de Abogados del Callao, así como de los comités de fusiones y adquisiciones y de insolvencia y derechos de acreedores de la International Bar Association, así como de la sección de Derecho Internacional de la American Bar Association. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en las áreas de derecho corporativo, societario, fusiones y adquisiciones, contratos, inversión extranjera y concursos y quiebras. Adicionalmente, se desempeña como docente en la Universidad Católica de Perú y cuenta con una maestría en Derecho y Finanzas Corporativas de la EFAM. El doctor Martinot se referirá a la convergencia de mecanismos de impugnación de decisiones sociales que actualmente existe en Perú. Doctor Martinot, gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes con todos y gracias por las gentiles palabras de presentación. Eh, He traído una pequeña presentación, valga la redundancia, que me va a permitir un poquito plantear la cuestión a comentar. Y valga verdades, el tema de las impugnaciones y los cuestionamientos a los conflictos societarios son un tema, digamos, casi inherente y consustancial a la existencia de las sociedades, ¿no es cierto? Y donde la calidad de la regulación tiene un componente, o juega un componente importante en la medida que puede ayudar desde a prevenir como a solucionar de alguna manera pronta o no un eventual conflicto societario. Dicho esto, en el caso peruano, creo que estamos más en el segundo supuesto antes que en el tercero, en el sentido que la calidad de la regulación es más pobre que rica. Y desde esa perspectiva, un poquito lo que yo traigo a la mesa, diría, son más preguntas que respuestas, un poquito para poder conversar y discutir y debatir hacia dónde es que nos lleva esta regulación poco clara, como les decía. Y sin más preámbulo, empezamos con el desarrollo del tema, mencionando en primer lugar que la Ley General de Sociedades Peruana, como presumo en las regulaciones de muchos de los países que nos acompañan, tiene pues una norma, una sección general aplicable a todas las sociedades y luego entra ya a regular pues la sociedad anónima, la sociedad anónima abierta, etcétera, etcétera. Entonces, si partimos por la norma general, existe en nuestra ley un dispositivo genérico, en teoría al menos aplicable a todas las sociedades, que es el artículo 38 de la Ley General de Sociedades. Y este artículo lo que dice es que son causales de nulidad los acuerdos que se adopten con omisión de las formalidades prescritas, acuerdos contrarios a las leyes que interesan al orden público, acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social o del estatuto, o acuerdos que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno de los socios, ¿no es cierto? Algunos ejemplos de lo que normalmente encontramos en estas causales. El primero es relativamente simple, ¿no es cierto? Acuerdos adoptados con omisión de las formalidades de publicación prescrita, de publicidad prescritas, una convocatoria mal realizada, una convocatoria que no se ha llevado a cabo, por ejemplo, con la anticipación que establece la norma o de la forma que establece la norma. Otro supuesto, acuerdos contrarios a las leyes que interesen al orden público o las buenas costumbres, digamos, cualquier acuerdo que infrinja normas de carácter imperativo, que en este caso pueden ser de la propia ley societaria o de las normas del marco general, ¿no es cierto? Acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social o del estatuto. Imaginemos por un segundo que hay una sociedad en cuyo estatuto se establece el derecho o la obligación de la sociedad y el derecho de los accionistas a su vez de percibir un dividendo mínimo obligatorio. E imaginemos que a pesar que existe esa provisión, esa cláusula,
una junta de accionistas decide capitalizar la totalidad de los dividendos, de las utilidades de un ejercicio determinado. Con lo cual habría una violación, habría un conflicto con esa disposición estatutaria que les comentábamos. Ese sería también un supuesto de nulidad de acuerdo a este artículo 36 de la Ley General de Sociedades. Y finalmente, el último supuesto, acuerdos que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de alguno de los socios. El caso típico es, por ejemplo, la transferencia de activos en beneficio de uno de los accionistas o socios, ¿no es cierto? Cuando ese accionista eventualmente es el mayoritario y aprueba o causa que se apruebe en una asamblea, en una junta de accionistas, pues una transferencia de activos a su favor, eventualmente sin cumplir con reglas de valor de mercado, o eventualmente en condiciones de pago que no se ajustan a reglas de mercado, generándose así una afectación a los intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el marco, llamémoslo general, y esa es la primera aproximación que nos trae la norma en lo que se refiere a aquellos acuerdos nulos que podrían eventualmente ser adoptados al interior de una junta de accionistas, ¿no es cierto? Ahora, si nos vamos, y perdón, aquí un breve paréntesis, me olvidaba de esta diapositiva. Esta norma, decíamos, está en la sección general e incluye a todas las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades. Como la norma habla de nulidad, ¿quiénes pueden demandar esta nulidad? La puede mandar cualquiera con legítimo interés, dice la ley. ¿Qué significa eso? Los socios, los accionistas, pero también los acreedores, por ejemplo, que ven imposibilitada o entorpecida su posibilidad de recuperación como consecuencia de un acuerdo nulo. El plazo de caducidad es de 2 años desde el acto que motiva la pretensión. Esto que parece relativamente simple se empieza a complicar un poquito cuando entramos a las normas especiales. Curiosamente, la única sociedad en la ley peruana que tiene una regulación específica respecto de la impugnación y de los acuerdos de nulidad de acuerdos es la sociedad anónima, que regula en 2 secciones estas posibilidades. Y habla específicamente, por un lado, de impugnación y por otro lado, de nulidad. Con lo cual, una primera percepción nos haría llegar a la conclusión de que son 2 cosas distintas, ¿no es cierto? Sino, porque es que tendrían 2 regulaciones diferentes, la impugnación y la nulidad. Y como vamos a ver más adelante, hay diferencias no solamente en términos de causales, sino en términos de legitimidad, de plazo de caducidad, entre otros. Entonces, entremos por un momento al tema de la impugnación de acuerdos. ¿Cuáles son las causales? Acuerdos cuyos contenidos sean contrarios a la ley societaria. Acuerdos que se opongan al estatuto o pacto social, acuerdos que lesionen en beneficio directo o indirecto a uno o varios accionistas los intereses de la sociedad, y los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad prevista en la ley o en el Código Civil. Entonces, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, y me voy a permitir regresar un momento, la segunda causal, acuerdos contrarios a las leyes que interesan al orden público, es muy parecida a esta de la impugnación, acuerdos cuyo contenido sea contrario a esta ley, evidentemente a las disposiciones de carácter imperativo de esa ley, ¿no es cierto? Siguiente, acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social como causal de nulidad, y luego vemos que como causal de impugnación, acuerdos que se opongan al estatuto o al pacto social. Y finalmente, acuerdos que lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, también replicado en el artículo de nulidad del artículo 58. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿por qué necesitábamos doble regulación ahí? Y ustedes eventualmente me podrían decir, bueno, es simplemente están replicando las causales de nulidad, ¿no es cierto?, al caso específico de la sociedad. Sin embargo, recordemos lo que les decía hace unos momentos. En la sociedad anónima tenemos regulación de impugnación y regulación de nulidad. Con lo cual, si estamos hablando de nulidad, en otro artículo, difícilmente podría estarse refiriendo a lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, entremos a la materia, entremos a la regulación de nulidad, a que se refiere, refería específicamente a la sociedad, ¿no es cierto? Y el artículo 150 de la ley peruana
es muy lacónica, dice, son acuerdos nulos los acuerdos contrarios a normas imperativas, y aquí es donde viene el problema, y los acuerdos que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley, o sea, en la ley societaria o en el Código Civil. Con lo cual, en el momento en que nos hablan de causales de nulidad previstas en esta ley, nos hacen una remisión al artículo 38 que hemos visto hace unos minutos. Con lo cual, es casi como que volvemos al hilo de la madeja, ¿no es cierto? Tenemos ahora 3 artículos en la norma societaria peruana que regulan casi lo mismo, bajo por lo menos 2 denominaciones distintas, ¿no es cierto? La nulidad y la impugnación. Y para graficar esto, hemos hecho este pequeño cuadro que tiene como propósito justamente demostrar cómo así las mismas causales están reguladas en artículos diferentes, ¿no? Entonces decíamos, la impugnación, artículo 139 de la Ley General de Sociedades. Acuerdos cuyo contenido sea contrario a la ley, ¿no es cierto? Y luego teníamos en la nulidad del artículo 150, acuerdos contrarios a normas imperativas, ¿correcto? Y luego tenemos en el artículo 38, que es el primero que vimos, acuerdos contrarios a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Claro, podremos ahí desagregar un poquito cuáles dispositivos de la norma interesan al orden público, cuáles son imperativas, pero al final del día, de una forma u otra, tenemos que este supuesto está regulado en 3 disposiciones de contenido diferente a lo largo de la norma, ¿no? Y luego, si nos concentramos por un momento en la nulidad del artículo 150, y vemos que el segundo supuesto era acuerdos que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley o en el Código Civil. Y no vamos a hablar del Código Civil para no complicar tanto el tema en los 12 minutos que tenemos, pero solamente hablemos de la ley societaria. Acuerdos que incurran en causales de nulidad previstas en esta ley. Entonces nos tenemos que ir a las causales de nulidad del artículo 38 que leímos hace unos momentos. Y aquí es donde se nota, digamos, la duplicidad de causales, ¿no es cierto? Con el supuesto de impugnación. Impugnación, acuerdos que se opongan al estatuto o al pacto social. Acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social en la nulidad. Impugnación, acuerdos que lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas los intereses de la sociedad. Artículo 38 de nulidad, exactamente lo mismo. Entonces, al final del día, lo que les queremos decir con este pequeño cuadro y con esta pequeña representación es que cuando uno está en una situación en la que se enfrenta a la disyuntiva de impugnar un acuerdo, de cuestionar un acuerdo y tener que escoger entre la impugnación o la nulidad, las reglas peruanas no son claras en absoluto. Si a eso añadimos una complejidad adicional, que es la legitimidad y los plazos de caducidad. En la impugnación, ¿quiénes pueden demandar? Puede demandar el accionista que asistió a la junta e hizo constar en acta su oposición al acuerdo. Además puede impugnar también el accionista que no asistió a la junta, y además también puede impugnar aquel accionista ilegítimamente privado de emitir su voto. En la nulidad puede demandar nuevamente cualquiera con legítimo interés. Puede ser accionista, puede ser acreedor. Y si fue accionista, puede ser accionista que asistió a la junta y no hizo constar en acta su oposición al acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos a la idea original, que era las causales son esencialmente las mismas, entonces lo que tenemos es que en el caso de la nulidad, por los obvios efectos de una nulidad, el ámbito de la legitimidad es bastante más amplio que el ámbito de la legitimidad en el caso de la impugnación. Y en el caso de los plazos de caducidad, y en el caso de los plazos de caducidad, es aún más grave porque la impugnación tiene plazos de caducidad muy breves, ¿no es cierto? Para hacerlo simple, entre 1 y 3 meses, dependiendo de la situación en la que uno se encuentre. En el caso de la nulidad, el plazo de caducidad es de 12 meses de adoptado del acuerdo. Con lo cual, la consecuencia práctica o la solución práctica en que ha de venir esta controversia es que si se nos han vencido los plazos para interponer una impugnación, la solución natural tendrá que ser recurrir a la nulidad, dado que son esencialmente las mismas causales, y recurrir a la nulidad porque
es un plazo de caducidad bastante más extenso que el caso de la impugnación. Eso es básicamente lo que traía para compartir con ustedes, María Gracia, en los 12 minutos que me fueron asignados. Gracias por su atención y bueno, a disposición para cualquier pregunta, consulta o comentario que pudieran tener. Muchísimas gracias, Fernando. Al final de las exposiciones daremos un espacio para la resolución de preguntas. Habiendo escuchado sobre la convergencia y funcionamiento de los mecanismos de impugnación en Perú, procedo a presentar a nuestra siguiente panelista, la doctora Marianela Zubillaga, quien nos expondrá la evolución de los mecanismos de impugnación en Venezuela. La doctora Zubillaga es actualmente socia de la reconocida firma Baumeister y Brewer, abogados en Venezuela. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de derecho corporativo, regulación económica, derecho de la competencia y derecho comunitario. Adicionalmente, es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctora Zubillaga, muchas gracias por estar aquí. Tiene la palabra. Gracias, María Gracia. Voy a compartir una lámina. Ajá. Ya va, perdón. Vale, perfecto. Bueno, mi charla también se refiere a cuáles son los mecanismos que tenemos en Venezuela para impugnar las decisiones de asamblea, ¿no? Y para comenzar con la explicación tenemos que partir de diciendo que el Código de Comercio, que es el que regula la materia, es de larga data, siendo la última reforma de 1955. Y ese articulado contiene una sola norma que de manera expresa regula el mecanismo particular y expedito para la impugnación de este tipo de decisiones. Entonces, precisamente, como vamos a ver a continuación, la norma, vamos a ver que tiene un carácter tan especial y tan particular que lo que ha ocurrido aquí es que esa norma se ha visto complementada con una y ampliada por la jurisprudencia, pues a través de una evolución por parte del Tribunal Supremo de Justicia de larga data. Entonces, para entender cuáles son las vías que tenemos hoy en día, que tienen los accionistas para atacar las decisiones, comenzamos por ver la norma contenida en el artículo 290 del Código de Comercio. Entonces, de su lectura vemos primero que se refiere a decisiones, lo dice el artículo, manifiestamente contrarias a los estatutos o a la ley. Entonces, en ese caso puede hacer oposición, es como el procedimiento se llama así, un procedimiento de oposición, todo socio, lo cual quiere decir que, a diferencia de otras legislaciones que requiere mínimos de socios para intentar cualquier acción, en este caso no, puede ser cualquiera, entonces puede acudir al juez de comercio y oyendo previamente a los administradores y una vez verificada la solicitud y la explicación de los administradores, si encuentra entonces que efectivamente se han dado las faltas denunciadas, pues entonces el poder que tiene el juez es suspender la ejecución de esas decisiones y ordenar a que se convoque una nueva asamblea para decidir sobre el punto. Fíjense que según el artículo, la acción que da la norma es muy expedita porque dura 15 días, contados a partir, ni siquiera es de la publicación de la decisión en el registro mercantil, sino contados a partir de que la propia decisión fue tomada por la asamblea. El artículo agrega entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Convocada la segunda reunión, si la decisión entonces fuera confirmada por en la asamblea con una mayoría calificada, eso sí lo exige la norma, que sería, la norma exige un quórum del 75% y que la decisión sea adoptada por la mayoría de ese quórum. Entonces, en ese caso, la decisión va a ser obligatoria para todos los socios, a menos que se trate de unos supuestos de retiro, del derecho de retiro o de separación del socio, que en ese caso el socio lo podrá ejercer. Entonces, fijémonos que el fundamento para intentarla es muy amplio, porque abarca cualquier decisión manifiestamente contraria a los estatutos o a la ley.
el artículo ha dicho también de una manera pacífica la jurisprudencia, no es de naturaleza contenciosa, sino que es de la jurisdicción voluntaria y por tal motivo no tiene carácter de cosa juzgada y su finalidad, y esto es aquí muy importante, no es obtener la nulidad de la asamblea, sino, como vimos, es suspender la ejecución o suspender sus efectos temporalmente hasta que sea revisada en una segunda oportunidad. Contra la decisión del juez que acuerde o niegue esa suspensión, se puede apelar, pero al no hacer en materia contenciosa, esta decisión no va a poder tener después casación. Entonces, ¿qué ocurrió en nuestro país? Por muchos años la jurisprudencia nacional, no así la doctrina, se pronunció afirmando que esa vía era la única con la que contaban los accionistas para impugnar cualquier decisión tomada en una asamblea, otorgándole de esta manera, pues, obviamente una preeminencia a la voluntad soberana frente a, pues, el derecho de los accionistas minoritarios. De manera que con esta interpretación, pues el accionista minoritario estaba francamente desprotegido frente, pues, a las decisiones que pudieran tomar las mayorías, cuando incluso esas decisiones pudieran ser contrarias a los estatutos o a la ley. Entonces, ¿qué pasó? En 1975, esta posición jurisprudencial cambió y vino una sentencia de la Sala de Casación que vino entonces a acotar precisamente el ámbito de aplicación de esta norma. Y entonces en esa sentencia se sostuvo que el procedimiento del 290 no es un procedimiento aplicable a todos los tipos de decisiones, sino solamente a las decisiones viciadas de nulidad relativa que afecten el interés privado de los socios. Porque, agregó la sentencia, pues estas eran las únicas decisiones que pueden ser subsanadas de esta manera. Y entonces agregó que por lo que respecta a las decisiones de asambleas afectadas en nulidad absoluta, como su confirmación, obviamente, a través de una segunda asamblea sería ineficaz, ya que obviamente no pueden ser subsanadas por las partes, pues entonces los interesados podían acudir entonces a la acción de nulidad, a la acción autónoma de nulidad que está prevista en el Código Civil. Entonces, con esta nueva decisión se amplió ya sí el ámbito del derecho del accionista a solicitar la nulidad de una asamblea, ya que además esta norma, como vemos, tiene un lapso de caducidad de 5 años. Entonces, esta decisión del 75 marcó en realidad un hito importante, y así es reconocido por toda la doctrina nacional, pues en beneficio de la protección de los derechos de las minorías. Esta decisión además se destaca, sobre todo tomando en cuenta que aquí en Venezuela el Código de Comercio no atribuye, a diferencia de otras legislaciones, el derecho de separación, o sea, no regula el derecho de separación o de retiro del socio, sino que esto solamente está reservado a 3 causales específicas, que son cuando hay aumento de capital o cuando hay reintegro de capital o cambio del objeto social. Solamente en esos 3 supuestos el accionista tiene derecho a ejercer el derecho de retiro o de separación. Bueno, este criterio jurisprudencial se mantuvo de una manera pacífica hasta el año 2001, cuando entró en vigor aquí la Ley de Registro Público y del Notariado, que incluyó una norma específica y concreta dirigida a la acción para demandar la nulidad de asamblea. Fíjense que dice: la acción para demandar la nulidad de una asamblea de accionistas, así como para solicitar la nulidad de una reunión de socios, se extinguirá con el vencimiento del lapso de 1 año. Entonces, ¿qué ocurrió? Con la entrada en vigor de esta nueva norma, la jurisprudencia nacional comenzó a dictar una serie de decisiones disímiles vinculadas con cuál era el fundamento legal y, sobre todo, muy importante, cuál era el plazo que tenían los accionistas para interponer estas acciones. Porque
por un lado, hubo sentencias, incluso de la Sala de Casación Civil, que negaba determinados recursos, alegando que había transcurrido el periodo de caducidad de 1 año de la Ley de Registros y Notaría, y por otra parte, pues hubo sentencias que señalaban o que reconocían pues ¿cómo se llama? Que daban que el recurso de nulidad podía ser conocido incluso después del año aplicando el 1346. Entonces, frente a esta inseguridad generada precisamente por estas interpretaciones jurisprudenciales distintas, la Sala de Casación Civil dictó en noviembre del año pasado una sentencia en la cual entonces estableció un criterio uniforme señalando que precisamente para garantizar la certeza y la seguridad jurídica en los negocios, pues establecía cuáles eran los mecanismos que podían utilizarse para impugnar las decisiones de los socios. Entonces, con base a esa jurisprudencia, podemos decir que hoy en día, partiendo de esta interpretación, el socio tiene 3 vías de impugnación contra las decisiones dictadas en asambleas que violen sus derechos, ya sea por ser contrarias a la ley o a disposiciones estatutarias, además de la disposición contenida en el artículo 290. Entonces, ¿cuáles son, viendo ya de manera resumida estas acciones? En primer lugar, tenemos que cuando haya decisiones viciadas en nulidad absoluta, y la sentencia lo dice expresamente, que versen sobre un objeto o causa ilícita, en ese caso, esas acciones serán imprescriptibles. Aquí nos encontramos, bueno, ante decisiones evidentes como cuando, por ejemplo, aquí cuando había control cambiario, bueno, y había una decisión en la cual se hubiera establecido pues, un régimen vinculado con la utilización de una moneda que no fuera la de curso legal, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos que las decisiones viciadas de nulidad absoluta, que versen obviamente sobre los motivos distintos a los antes señalados, entonces en este caso, estos recursos podrán ser objeto de acción mediante el proceso de contenido en el artículo 1346 del Código Civil. Por lo tanto, el lapso de caducidad en este caso será de 5 años, y en este caso pues se podrán atacar decisiones en que se haya incurrido en vicios, tanto en el proceso de formación de la voluntad social como en el contenido, y por supuesto siempre que no sean convalidables. O sea, nos estamos refiriendo a actos que estén viciados en nulidad absoluta. En este caso la jurisprudencia ha señalado que el juicio es contencioso, se ventilará de conformidad con el procedimiento del juicio ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, y en cuanto a la legitimación, para intentarla, pues esta recae sobre los accionistas o sus causavientes, y la legitimación pasiva recae sobre la sociedad. Aquí sí es relevante, por ejemplo, han habido sentencias en las cuales no se ha declarado inadmisible cuando han sido intentadas por terceros ajenos a la sociedad. Y por último, aquellas decisiones viciadas en nulidad relativa, entonces la sentencia establece que en ese caso la acción de nulidad es la contemplada en la Ley de Registros Públicos y Notaría, que establece, como ya señalamos, una caducidad de 1 año, contada a partir de la fecha de publicación del acta. Esta acción, al igual que la anterior, pues tiene carácter contencioso y también se ventila de conformidad con el procedimiento ordinario. La legitimación activa también le corresponde a cualquier accionista y la pasiva a la sociedad. Entonces, visto este análisis, nos pudiéramos preguntar hoy en día, ¿cuál sería entonces la relevancia que tiene el artículo 290, dado que tenemos todo este abanico de posibilidades? Bueno, aquí podemos afirmar entonces que lo que sí está claro es que el artículo 290 brinda un mecanismo expedito y rápido para atacar una decisión en un momento determinado. Es decir, se erige como un mecanismo de presión para lograr una reconsideración de una decisión en un momento dado. Ahora sí, claro, hay que advertir
que existe el riesgo para el accionista minoritario afectado, que decida, pues, inicialmente irse por esa vía, es que si la interpone, se celebra esa segunda asamblea y en ella se ratifican las decisiones, pues si está viciada de vicios de nulidad relativa, pues va a haber una convalidación y por lo tanto no va a tener ninguna acción adicional. A diferencia de si, no obstante la ratificación, pues hay vicios de nulidad absoluta, en ese caso igualmente el accionista podrá acudir a la acción ordinaria de nulidad señalada. De manera que podemos concluir diciendo que hoy en día en Venezuela, pues, el accionista minoritario cuenta con un sistema de protección amplio que brinda distintas alternativas para impugnar las decisiones que atenten contra los estatutos o la ley. Y que el 290, pues incluso hoy en día, se erige como una vía expedita para poder atacar ciertas decisiones, pero ya con todo este abanico de posibilidades, digamos que ya dejó de ser una amenaza para el accionista minoritario que inicialmente pues, se encontraba desprotegido frente a esta acción que era la única reconocida por la jurisprudencia. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Marianela. En este caso, habiendo escuchado la exposición de cómo son los mecanismos de impugnación en Venezuela y habiendo escuchado cómo son los mecanismos de impugnación en Perú, me gustaría hacer una pregunta a los dos últimos expositores sobre la existencia de mecanismos de impugnación que coexisten al mismo tiempo. El doctor Martinot nos explica en su exposición que actualmente en Perú se pueden controvertir las decisiones por dos mecanismos, ya sea por nulidad o por impugnación. Al mismo tiempo, en el caso de Venezuela existen 4 vías diferentes para controvertir las decisiones de asamblea de accionistas. En su opinión, tomando en cuenta que la convergencia de todos estos mecanismos para supuestos de derecho muy similares puede generar cierto nivel de inseguridad jurídica, ¿consideran que existe alguna justificación para la coexistencia de estos múltiples mecanismos de impugnación? ¿O por el contrario, valdría la pena unificarlos en aras de lograr una mayor claridad y eficiencia en su aplicación? Adelante, Marianela, si quisieras tú empezar. Gracias. A ver, por supuesto, o sea que en el caso venezolano, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que frente al silencio de la ley o frente a que hay una ley, hay una reforma del Código de Comercio e incluso un borrador de un proyecto de ley de sociedades anónimas que no se ha aprobado, pues este análisis, esta estructura ha sido creada por la jurisprudencia a lo largo del tiempo. Lo ideal sería precisamente que entrara aquí en vigencia pues una ley para las sociedades anónimas que regulara de una manera clara y expedita y estableciera además un procedimiento particular para todo el mecanismo de impugnación de las decisiones societarias, sobre todo tomando en cuenta que, como les señalé, todos estos procedimientos, o sea, los de nulidad, se ventilan por el procedimiento ordinario, con lo cual podemos durar, o sea, aquí han habido procesos que pueden durar más de 5 años. Entonces, eso atenta, por supuesto, contra la estabilidad que requiere el ámbito societario, la seguridad que debe haber entre los socios para poder avanzar en la toma de decisiones. Entonces, indudablemente, esto no, o sea, estas opciones son confusas, pero bueno, sí, lo positivo, lo beneficioso ha sido que hemos evolucionado de un mecanismo tan expedito y tan cerrado como era el del 290, pues a unas acciones de nulidad que sí le confieren a los accionistas pues un mayor derecho a defenderse. Sí, por el lado peruano, yo me atrevería a decir que una reforma legal se cae de madura, ¿no? Y sí, esta confusión que hay en la norma peruana entre causal de impugnación, causal de nulidad,
Y ya ni hablemos de causal de anulabilidad, ¿no es cierto? Donde digamos, la diferencia está en que la anulabilidad pues, puede verse, el acto puede verse incurso en la causal, pero es susceptible de ser curado mediante una rectificación o algún acto de esa naturaleza. Entonces, sí creo yo que debería haber una regulación, digamos, unificadora y clarificadora, donde creo yo que debería existir esencialmente acción de anulación y de nulidad, y no más, ¿no? Y finalmente la impugnación en el caso peruano parece ser otro nombre para la nulidad, pero no mucho más que eso, de manera que no habría razón para que esa suerte de institución procedimental continúe existiendo, menos aún si tiene plazos distintos a los de la nulidad y legitimación activa también distinta a la de la nulidad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora, habiendo escuchado la perspectiva de Perú y de Venezuela en cuanto a los mecanismos de impugnación de decisiones sociales, procederé a presentar al siguiente panelista, que nos hablará sobre mecanismos de impugnación en la región de Centroamérica. El doctor Raúl Salgado, que será nuestro siguiente panelista, es socio fundador de Sánchez Salgado Asociados, es especialista en Derecho Mercantil Societario, Administrativo, Tributario y Aduanero, con amplia experiencia como asesor y consejero de instituciones gubernamentales, comisiones interinstitucionales, funcionarios públicos, sociedades mercantiles y personas naturales. Es abogado de la Universidad Católica de Honduras, con máster en Derecho Empresarial de la Universidad Tecnológica de Centroamérica y doctorado en Derecho Tributario y Derecho Mercantil de la Universidad de San Carlos, todos ellos con distinción honorífica. Doctor Salgado, muchas gracias por acompañarnos. Puede iniciar con su intervención. Parece que el doctor Salgado está teniendo problemas de conexión. Ahora sí ya estamos. Perfecto. Adelante, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Disculpen la improvisación, sin embargo tuve un retraso en el aeropuerto, estoy en Tocumen y Parece que el doctor Salgado no ha podido solucionar sus problemas de conexión. En este punto, entonces, continuaremos con las preguntas a los anteriores panelistas. La doctora Zubillaga, si quiere, puede dejar de compartir pantalla para proceder con las preguntas. Perfecto. En este punto me gustaría preguntarles sobre la posibilidad de impugnar decisiones de diferentes órganos sociales que no sean la Asamblea General de Accionistas. Ya nos contaron sobre la variedad de mecanismos vigentes en sus países para controvertir las decisiones de asamblea y las implicaciones de cada una. Sin embargo, me gustaría preguntarles qué pasa con los demás órganos sociales. ¿Existe, por ejemplo, algún mecanismo que permita a los accionistas controvertir las decisiones de junta directiva cuando éstas sean contrarias a normas legales, estatutarias o a los intereses de los accionistas? María Gracia, aquí igualmente en el Código de Comercio venezolano, al igual que tiene la norma del 290, un procedimiento especialísimo para atacar las decisiones de la Asamblea, el artículo siguiente, el 291,
también contiene un procedimiento también muy especial a través de la cual el socio puede atacar las decisiones, bueno, no atacar, en realidad la norma dice expresamente que cuando haya fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios, los accionistas podrán denunciar los hechos ante un tribunal de comercio. Entonces, el tribunal también, de una manera parecida al artículo anterior, si verifica que en realidad hay una urgencia para proveer, señala, antes de que se reúna una segunda asamblea, podrá ordenar la inspección de los libros y a costa de los reglamentos y una caución. Entonces, a través de este artículo se han intentado acciones contra los administradores. Incluso la norma inicialmente establecía que establecía un número para que pudieran intentar esa acción, que era de la quinta parte del capital social. No obstante, en una sentencia del 2015, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que ese requisito violaba el derecho de las minorías y que por lo tanto podía ser cualquier socio el que lo pudiera interponer. Entonces, ahí tenemos entonces, digamos, este mecanismo que también es expreso, no va a conllevar a la nulidad de las decisiones de los administradores, sino pues también a un procedimiento expedito para que sea a través de una asamblea que se discuta si la actuación de los administradores pues ha estado o no violando los deberes de ellos. Por otra parte, tenemos el juicio de rendición de cuentas, donde pues se puede acudir a los tribunales a solicitar a los administradores la rendición de las cuentas, pero este sí también es un procedimiento ordinario y bueno, en ese caso también puede ser un procedimiento que dure varios años. Sí, gracias, María Gracia. En el caso peruano, no hay una disposición específica sobre la posibilidad de impugnar o demandar la nulidad de acuerdos del directorio. No obstante, esta norma 38 que comentábamos hace unos minutos y que se encuentra en la parte general de la ley, claro, cuando hablamos de la parte general nos imaginamos que se refiere a que gobierna a todas las sociedades, ¿no es cierto? Sin embargo, ante la ausencia de regulación específica para el caso del directorio en la sociedad anónima, que es donde cabría un órgano de gobierno de esa naturaleza, lo que ha ocurrido en términos prácticos es que se ha recurrido a este mismo artículo, ya no solo argumentando que su alcance, por obvias razones, cubre también a la sociedad anónima, sino que además, como que en el texto dice, son nulos los acuerdos societarios que, entonces se ha desarrollado la tesis que el acuerdo societario al que se refiere ese artículo no se refiere únicamente a la junta de accionistas o a la junta de socios, sino a cualquier acuerdo societario, y que como consecuencia de eso, por lo menos esta norma donde se habla de nulidad de acuerdos societarios por infringir la propia ley societaria o por infringir los intereses de la sociedad, y los que vimos hace unos minutos, que esas causales y esa norma habilitan a la impugnación de los acuerdos de directorio. Con un componente más, llamémoslo, y es que al ser nulidad, la opción de interponer la demanda no se limita al accionista, no se limita al director, sino podría incluir también al acreedor, por ejemplo, ¿no? Como habíamos comentado hace unos momentos. Con lo cual, si bien es cierto, proteges el interés de la sociedad o de los minoritarios por la eventual adopción de un acuerdo nulo, por otro lado, el nivel de exposición al que se enfrenta el directorio, al tener que eventualmente dar cuentas de sus actos frente a un acreedor, por ejemplo, que no es parte de la sociedad, que no necesariamente tiene todos los elementos de información que motivaron la adopción de un acuerdo,
pues esta exposición se incrementa sustancialmente y eso hace evidentemente pues que la posición de acreedor conlleve un riesgo adicional frente a los acreedores, además del riesgo natural frente a los accionistas y los demás directores y la propia sociedad, por supuesto, ¿no? Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Ahora, la última pregunta que tenemos para ustedes es en relación con la existencia de barreras que impidan la materialización de los propósitos de impugnación. Viendo que la impugnación de decisiones sociales es una prerrogativa fundamental para proteger los intereses de los accionistas, principalmente, e impedir que se materialicen los efectos de decisiones que puedan estar viciadas, ¿consideran que los mecanismos de impugnación de sus respectivos países cumplen de forma satisfactoria esa finalidad? ¿O por el contrario, existe alguna reforma que consideran que podría favorecer la materialización de los propósitos de la impugnación? A ver, por lo que respecta a Venezuela, de nuevo, yo creo que una reforma que establezca de una manera clara cuáles son las vías a través de las cuales se pueden establecer la impugnación y sobre todo los motivos a través de los cuales se pueden impugnar las decisiones, pues le brindaría mucho más seguridad jurídica tanto a la compañía como a los socios. Por otra parte, aquí en Venezuela es un tema pendiente el tema del arbitraje societario. O sea, si bien yo creo que una vía en la cual nosotros debemos empezar a andar es el desarrollo del arbitraje societario a través de las instituciones de arbitraje que tenemos acá. Aquí lo que ocurre es que la ley de arbitraje comercial no establece expresamente el arbitraje societario. No obstante, toda la doctrina es contesta en sostener que es absolutamente constitucional y legal, e incluso el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado un par de sentencias en las cuales se ha discutido el tema de la falta de jurisdicción de los tribunales frente a cláusulas de arbitraje societario en estatutos, y el tribunal ha dicho que sí, que efectivamente hay falta de jurisdicción en beneficio de las instituciones arbitrales. De manera que yo creo que eso es una vía que nos corresponde a nosotros iniciar y que brindaría muchísima seguridad y sobre todo agilidad y eficiencia, sobre todo en el campo societario que es tan importante. Por el lado peruano, la sensación que me deja a mí la regulación es que no hay muchas barreras, ¿no? O sea, la norma no exige un porcentaje mínimo, por ejemplo, para que los accionistas impugnen, o no exige un procedimiento previo de conciliación o de trato directo. Más bien diría yo que la norma tiene algún nivel de apertura bastante amplio en términos de que casi cualquier accionista podría, o sea, independiente del porcentaje, quiero decir, podría impugnar un acuerdo, mandar la nulidad, y lo mismo eventualmente con los acreedores. Sí hay cosas que hay que solucionar indudablemente, y el tema del porcentaje siempre es un tema controversial, ¿no es cierto? Porque claro, es mantener el equilibrio entre el derecho del minoritario versus la capacidad de gestionar la compañía, porque si cada vez que se va a adoptar un acuerdo hay que estar pensando en que cualquiera puede interponer una impugnación o una nulidad, inclusive sin fundamento o sin fundamento aparente, pues lo que termina pasando es que la gestión de la sociedad termina viéndose perjudicada, ¿no? Interesante el comentario del arbitraje, Marianela. En el Perú sí está regulado el arbitraje societario, y de hecho es una de esas cosas que habitualmente se incluye en los pactos sociales al momento de constituir la sociedad, casi como una cláusula de boilerplate, ¿no es cierto? Junto con la de acuerdo integral, nulidad parcial y qué sé yo, cláusula arbitral.
Y los socios fundadores o eventualmente quien adquiere las acciones en muchas ocasiones no se percata de la situación hasta que se da el conflicto y se da con la sorpresa que la controversia tiene que dirimirse arbitralmente. ¿Eso es bueno o malo? Como siempre. Depende de la perspectiva, depende de la cláusula, depende del cierto arbitraje. Puedes tener pues cláusula arbitral de un solo árbitro, puedes tener cláusula arbitral con tribunal. Hay un tema de costos siempre en el arbitraje, entonces a veces para los minoritarios puede parecer que la cláusula arbitral termina constituyéndose en una barrera, que es lo que finalmente nos preguntaba María Gracia. Pero ahí la reflexión al final del día es que esa cláusula de solución de controversias normalmente es algo que muy poca gente mira, que no se levanta en los due diligence, ¿no es cierto? Y que en el momento en que el problema se convierte en un problema, recién pues todos caemos en cuenta de que existe o no este mecanismo de solución de controversias y si es razonable o no para lo que se está buscando dependiendo del lado de donde uno esté mirando la película, ¿no? Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Finalmente, el doctor Salgado no logró solucionar sus problemas de conexión. Entonces, en ese sentido, concluimos el segundo panel de esta conferencia y procederé a dar algunas conclusiones. A raíz de las intervenciones del primer panel, podemos evidenciar que en las jurisdicciones latinoamericanas se han desarrollado diversos procedimientos que permiten a las partes involucradas en una sociedad solicitar a las autoridades la protección de sus derechos. Sin embargo, en algunas ocasiones, los mecanismos procesales dispuestos para esos fines obstaculizan los objetivos del derecho societario, como la dispersión normativa y las normas de arbitraje forzoso que existen en Chile, los porcentajes mínimos de participación que deben alcanzar los minoritarios en México para poder iniciar acciones en contra de las decisiones de la sociedad, y la lentitud de los mecanismos de constitución de sociedades en El Salvador. En ese sentido, resulta fundamental que las diferentes jurisdicciones promuevan reformas y procesos de modernización que favorezcan el diálogo entre el derecho procesal y societario, de forma que pueda servir el primero efectivamente para materializar los objetivos del segundo. En relación con el segundo panel, pudimos observar que en todas las jurisdicciones existe una multiplicidad de mecanismos de impugnación de decisiones sociales, principalmente orientados a controvertir decisiones de la Asamblea General de Accionistas, y que en algunos casos pueden extenderse a decisiones de la Junta Directiva. Asimismo, vimos que la coexistencia de varios mecanismos de impugnación tiende a generar incertidumbre y disminuye la eficiencia de los mismos. Por este motivo, deberán seguirse promoviendo reformas legislativas y actividad judicial que logre consolidar mecanismos de impugnación más efectivos y eficientes, que logren proteger de forma satisfactoria y oportuna los intereses de los involucrados. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los panelistas y a todos los asistentes, y nos vemos mañana para todos los que quieran asistir. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.